Bueno, bienvenidos. Esta noche vamos a comenzar con la primera clase de escatología. Vamos a respetar los tiempos que sean necesarios para que podamos ir comprendiendo y aprendiendo la palabra del Señor. Esta noche solamente quiero que nos llevemos un concepto claro y definido, porque no vamos a ver esta noche todo lo que es la doctrina de escatología, porque es muy amplia, requiere mucho tiempo, y como dije la semana pasada, hay cosas que debemos guardar silencio cuando Dios guarda silencio, no avanzar cuando Dios no dice esto, y también darle un respetuoso tratamiento a la palabra revelada, ¿sí? Siempre tratando de que nuestra doctrina sea justificada y respondida con la palabra. Y como decía la semana pasada, no podemos llegar a tener una doctrina de escatología únicamente leyendo Apocalipsis, porque si yo tengo que esperar llegar al último libro de la Biblia para tener una convicción de qué es la escatología o las profecías finales, no sería lo correcto, ¿sí? La Biblia está llena de enseñanzas y palabras que nos muestran y nos identifican cómo debemos actuar nosotros ante la palabra del advenimiento del Señor, ¿sí? Entonces, para repasar un poquito qué significaba la palabra escatología, es un término griego de estudiar hasta el final, lo que es el final de las cosas, ¿sí? La palabra escatolo viene de escalar, o llegar al final, al último peldaño, el último escalón. Y también, para traducirlo, transformarlo mucho más sencillo y más simple, encontramos que la escatología bíblica es las profecías finales del fin, que incluye la muerte del hombre, el fin del mundo como se conoce, el suceso de la venida de Cristo, y todo lo que antecede, señales, profecías, y todas las cosas que hace referencia a lo que es la venida de Jesucristo. Entonces, este esquema que está acá puesto en el pizarrón, no sé si se puede ver bien, a veces por el rebote de la luz no se ve mucho, después hágalo como un pequeño esquema, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy específicamente quiero que veamos y aprendamos acerca del tiempo de la escatología. La Biblia da mucha luz en cuanto a lo que es el tiempo, ¿sí? Y para esto necesitamos entender que la Escritura manifiesta claramente un tiempo que comienza desde la creación y culmina este tiempo que nosotros podemos conocerlo con el fin del mundo, con el fin del tiempo, el fin de una era. Pero no concluye allí con el final, sino que continúa en el estado eterno otra dimensión, que es la que nosotros conocemos como el estado de gloria. Para los que son salvados están en la presencia del Señor, pero también un estado de condenación y de tormento para que aquellos que no han recibido el amor del Padre para ser salvos. Entonces, como podemos ver en este esquema, toda la Biblia habla como que hay dos tiempos o dos edades bien marcadas. En esta ilustración de esa caja es como podríamos decir que se ilustra todo el tiempo de la historia de la humanidad y del estado eterno de la persona. Y vamos a ver en la Biblia que aparece siempre esta frase, este siglo y el siglo venidero. Siempre hemos visto esto, ¿sí? Y vamos a ver muchos versículos, especialmente el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo, de Pedro, hacen referencia a esto, este siglo y el siglo venidero. Para esto es necesario que podamos entender que la palabra siglo es una palabra hebrea, que es la palabra aion, es como avión pero sin la B, ¿sí? Aion, que traducida se puede entender como siglo. Para nosotros el siglo es un tiempo medible de ¿cuántos años? De 100 años, ¿sí? Pero bíblicamente
y en el vocabulario hebreo la palabra aión, siglo, no significa 100 años, sino un tiempo determinado. Puede ser una edad, puede ser también traducida como palabra mundo, ¿sí? O la palabra siglo. Un tiempo prolongado, una era, un estado, ¿sí? Entonces, es bueno que partamos nosotros entendiendo que cada vez que vemos en la Escritura que dice este siglo y el siglo venidero, no está hablando de 100 años, puesto que ya han transcurrido 2000 años desde la muerte y resurrección de Jesucristo, y completando con los 4000 años desde la creación hasta el advenimiento de Cristo, se estaría hablando de 6000 años que la Biblia dice que aconteció todo lo que existe. Más allá de que la ciencia tenga su estudio y su hipótesis y sus teorías de millones y millones de años, distintas cosas, la Biblia dice que tiene 6000 años, desde la creación hasta lo que vamos. Y como solamente los hijos de Dios pueden entender por la fe que proviene del Señor, yo creo lo que dice la palabra. Más allá de que las teorías y la ciencia pueda decir o indicar que ciertas cosas están acomodadas como la ciencia lo dice. No, la Biblia habla únicamente desde el momento de la creación hasta este momento, se reconoce justamente como este siglo. Ahora vamos a ver algunas bases bíblicas. Ustedes solamente anoten las citas. No solamente vamos a hacer unas bases bíblicas para fundamentar que la Escritura enseña de que solamente hay dos edades, dos tiempos desde la creación. El tiempo natural o la era natural o el siglo presente, pero también vamos a ver que cualitativamente son distintos al siglo presente y al siglo venidero. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 32 dice: a cualquiera, dijo Jesús, que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, ¿qué dice allí? No le será perdonado. ¿Cuándo? Jesús habla acerca de esto. Él dice, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué en doctrina de escatología tenemos que saber reconocer el lenguaje que utiliza la Biblia? Y acá vemos que habla de ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús no estaba hablando desde que Él nació, supongamos como se dice vulgarmente, el año 0, desde que vino Jesús, contando la era cristiana, hasta el segundo siglo, que sería el año 200. No, sino que está hablando a un lapso, a un tiempo, a una era, a una edad, a un cosmos, a un mundo, ¿sí? Este siglo está haciendo referencia al tiempo que nosotros vivimos. ¿Desde cuándo? Desde la creación de Adán y Eva y el mundo, hasta que se termine y se ponga final a este siglo y dé lugar al siglo venidero, a una nueva vida, una nueva etapa, una nueva era. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver algunos textos más. Lucas 18:30 dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, acá aparece la palabra tiempo, por eso está resaltada en rojo, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sí? Acá tiempo también se traduce como aión. Marcos 10:30 dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, vuelve otra vez Jesús a marcar en este tiempo, que también hace referencia a este siglo y al siglo venidero. ¿Sí? Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Recuerdan esa parábola? Bueno, Jesús vuelve a hacer mención de este siglo. Veamos algunos textos más. Lucas 20, 34 al 36. ¿Sí? Solamente anoten las citas ustedes. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, retengan esto, se casan
y se dan en casamiento, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿lo ven? Este siglo, aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero dice, porque no pueden ya morir, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y sus hijos, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Jesús está diciendo que, si bien es cierto, se menciona este siglo y el siglo venidero, cualitativamente, o sea, cualidades de los dos siglos no son iguales. Una cosa es este siglo con cualidades que pertenecen a este siglo y otra es la que nosotros esperamos. Por lo tanto, ya la palabra fin para nosotros no significa fin de la existencia, sino que es una preparación para entrar a otra era, a otro estado, a otro tiempo, ¿sí? Porque muchos piensan que cuando venga Cristo se termina el tiempo, y no es así. El único ser eterno es Dios. Nosotros somos seres creados, y Apocalipsis, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el estado intermedio y el estado de gloria, vamos a entender que Apocalipsis también menciona que las almas de los que están esperando la glorificación, se les dice que esperen un poco más de tiempo todavía, ¿sí? Pero eso para más adelante. Lo que podemos ver acá es que claramente la palabra está dando muchos textos dichos por Jesucristo de que hay un siglo, el siglo presente y el siglo venidero, que con cualidades son diferentes. Romanos 12:2 es un versículo conocido, dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Y como dijimos que la palabra aion también puede ser traducida como mundo o cosmos, ¿sí? O sistema que predomina, que gobierna, que está amoldado a este siglo, también podemos entender que se diría no os conforméis a este mundo o a este sistema, ¿sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra, en los cuales el Dios de este siglo, o sea que este siglo que tiene un Dios, ¿sí? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos viendo que no tan solo habla de un siglo presente y un siglo venidero, sino que ya también empezamos a ver cualidades diferentes. En este siglo hay un Dios con minúscula que sabemos quién es, que opera, ¿sí? Muy bien. 1 Corintios 1:20. Como verán, son muchos versículos del Nuevo Testamento que da claramente la luz a esta doctrina. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La palabra mundo, otra vez, aion, de este siglo. O sea que cualitativamente, o una cualidad de este mundo, es que si sumamos la sabiduría de todos los hombres más sabios del mundo, es nada comparada a la sabiduría que proviene de Dios. ¿Se entiende? Cualidades que ya empezamos a ver en la palabra. 1 Corintios 2, 6 y 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es como que queda picando la pelotita. ¿Cuándo llegaré a ser sabio? En el siglo venidero. Acá
Se está entendiendo, ¿no? Son varios textos que si alguna vez usted leyó y se llamaba la atención o preguntaba qué quiere decir cuando dice este siglo, el siglo venidero, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Bueno, ya claramente empezamos a ver de que no habla de 100 años, sino que habla de un tiempo, de una era, ¿sí? De un cosmos, de un mundo. Por lo tanto, hasta aquí, con todas estas bases bíblicas, vemos de que la Biblia solamente reconoce dos tiempos: el siglo presente y el siglo venidero. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Si tuviera que preguntarle a alguien a usted, ¿en qué siglo estamos? ¿Usted qué diría? En el siglo presente. Usted tiene que decir en el siglo presente, en este siglo. Una de las cosas que hace el estudio de la doctrina bíblica es saber presentar defensa de la fe. Entonces, cuando haya preguntas o cuando haya alguien que quiera saber, uno sabe qué va a responder. Por eso es que cuando dijimos que la idea de estudiar teología sistemática es unificar el conocimiento con una manera lógica, racional y claramente comprobable con las Escrituras. Entonces, si hasta aquí nosotros podemos ver es que nosotros estamos en este siglo. Si alguien te pregunta, ¿cuándo comenzó este siglo? ¿Cuándo comenzó? Si nosotros podemos ver claramente que la palabra dice que hay dos tipos de tiempo, este siglo y el siglo venidero. Queda claro que no habla de 100 años, sino de tiempo. ¿Y este siglo cuándo comenzó? El día de la creación. Ahora, este siglo también va a terminar para dar lugar al siglo venidero, ¿sí? Nada más que nosotros la palabra siglo es, hasta que perforen en nuestra cabeza, por cómo nosotros la conocemos la palabra y nuestra cultura, a entender que no habla de 100 años, sino de un tiempo prolongado, de un tiempo donde podemos nosotros decir, en verdad, entiendo que la era que nosotros estamos viviendo tiene un final y luego empieza una nueva vida, una nueva etapa, un nuevo tiempo, ¿sí? Es muy importante, antes que empecemos a descubrir otras cosas de la escatología, primero saber pararnos en qué tiempo estamos, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Gálatas capítulo 1, versículo 4, habla de una cualidad también, ya para que empecemos a tener más claridad en cuanto a las cualidades de los dos siglos. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué cosa? Del presente siglo, y añade una cualidad, malo. ¿Cómo es este siglo? Malo. ¿Hay posibilidad de que este tiempo cambie? No. Por eso es que hay algo que nosotros esperamos, por eso es que hay algo que nosotros entendemos que va a pasar, que va a suceder, creemos realmente. Pero dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si Dios aplicó su voluntad, ¿es para qué? Para sacarnos de este presente siglo malo y trasladarnos en esperanza al siglo venidero. Siempre la palabra siglo la tienen que empezar cuando leen la escritura a acomodar en lo que significa, ¿sí? Es como cuando enseñamos que la palabra ley, a cualquier persona la palabra ley a veces le parece chocante, ¿no? Y cuando hablamos de la ley de Dios, hay mucha gente que rechaza esto, pero hemos tomado la traducción hebrea de la palabra ley, que significa instrucciones, ¿sí? Consejos, que también se deriva como la palabra Torá, ¿sí? Que el pueblo de Israel recibió la Torá, o recibió las leyes, está diciendo recibió la instrucción de Dios, el consejo de Dios, ¿sí? Entonces es cuestión de poder ubicar cada palabra y empezar a entender cuál es el significado correcto de la Escritura. Veamos, resaltamos que el presente siglo es malo. Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Acá resalto con rojo porque dijimos que aion, también siglo, se transforma en la palabra mundo, cosmos, sistema organizado.
pero conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Sin mencionar, en el versículo 19 está hablando de que en este siglo todas las dádivas y las riquezas y todo lo que da Dios es simplemente para que las disfrutemos, pero para que abundemos en buenas obras, para que nosotros podamos ser dadivosos, generosos. Porque lo único que está haciendo referencia en este contexto de estos dos versículos es que las riquezas, el bienestar y todo lo que uno pueda acumular no alcanza para ser salvo, sino que todo lo contrario, atesoramos para nosotros esperanza de vivir y disfrutar para lo que está por venir. ¿Sí? El versículo 19, lo por venir. Ahora, hay muchas personas que no tienen esperanza en la eternidad. Primero, porque no conocen a Cristo, que en Él habita la eternidad. No conocen la esperanza de Dios, que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay muchas personas que simplemente dicen, vivamos y comamos, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Hay muchas personas que creen que la muerte es el fin de la existencia. Y eso no es así. Las buenas noticias que hemos recibido del reino de los cielos es que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero que nosotros tenemos un lugar, ¿sí? No un estado, un lugar que vamos a vivir nosotros. Y esto es una burbuja grande que hay que romperla. Estar en el cielo, como se diría, que ya sabemos que significa una tierra nueva, ¿sí? Restaurada totalmente, no es un estado, ¿sí? El cielo no es un estado, sino un lugar. Porque la Biblia por algo hizo de que Enoc y Elías no mueran. Fueron llevados vivos, dice el cielo. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Ahora, fíjense ustedes, si esto es así, el mismo Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado también está en un lugar. Pero para nuestra mente finita, nuestra mente limitada, muchas veces no interpreta. Y muchos creen que simplemente lo espiritual es como un fantasma, ¿no? Que estamos arriba de una nube. Y no es la realidad bíblica. Por eso es que es necesario aprender la doctrina de la escatología. Porque ¿cómo podemos tener esperanza en algo que no conocemos? O no sabemos, o no creemos, ¿sí? Hagamos de cuenta que yo les digo a ustedes, hermanos, prepárense en que hay un viaje todo pago a las Islas Canarias y le muestro las fotos de las playas, las arenas blancas, el agua turquesa. Vamos a ver el hotel hermoso, todo confort, las comidas, los manjares, qué hermoso, ¿no? Y usted ya lo está viendo. Y les muestro los tickets, acá están los tickets. Les muestro los vouchers, acá están los vouchers, está todo listo, todo pagado. ¿Están contentos o no? Qué incrédulo, ¿no? Estaría contento si alguien así le dice, mire, está tu nombre, está todo, ¿sí o no? Lo único que no sabemos cuándo es el día que tienen que viajar, pero puede ser en cualquier momento. Ahora, si tiene que estar preparado, con su valija ya preparada, todo listo ya, para que cuando venga el momento, a disfrutar, se dijo. Fíjense ustedes que muchas veces la misma iglesia, los mismos cristianos, no suspiran de esperanza, anhelando que Cristo venga, porque todavía no tienen una idea concreta de qué es el estado de gloria. ¿A dónde vamos? Al cielo. ¿Y qué es el cielo? Y arriba una nube tocando el arpa. Esa es la imaginación que nos metió Hollywood, ¿no? Y pareciera aburrido, y no es así. La palabra muestra otra cosa. Entonces,
¿Qué es lo que nos tiene que motivar? El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses dice, hermanos, con estas palabras deben alentarse unos a otros. ¿Con qué palabra? Que Cristo viene. Él viene pronto. Y tenemos morada, tenemos casa, tenemos una ciudad preparada, tenemos una patria celestial. Y entonces cuando empezamos a conocer lo que la palabra dice, entonces empezamos a mirar el porvenir de otra manera. Empezamos a entender por qué habla de este siglo y del siglo venidero. Nosotros estamos aquí, pero sin embargo ya hay algo que nos está proyectando para lo que viene. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos lleva a ver con esperanza y con gozo acerca del advenimiento de Cristo. Ahora, la escatología dijimos que es la doctrina del final de las cosas, ¿sí? Ahora, hay una escatología individual y hay una escatología general. Por ejemplo, la escatología general es la que cuando Cristo venga, habrá un juicio final y todo lo que antecede, lo que dice el apóstol Pedro, ¿sí? Los astros caerán, la luna se teñirá de rojo, caerá, el sol se hará tinieblas, habrá terremotos, habrá cuántas cosas, un cataclismo impresionante. Todo eso está profetizado. Ese es el fin de todas las cosas. Esa es la escatología general. Ahora, ¿cuál es la escatología individual? ¿Cuándo llegamos al fin nosotros? Cuando nos morimos. O sea, todos vamos a tener nuestra escatología. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, escrito está, que el hombre viva y muera una sola vez y el juicio. O sea, todos tenemos un final. Todos. Eclesiastés habla de esto. Le pasa al rico como le pasa al pobre. Todos van a la tumba. ¿Sí? O sea que nuestra escatología también es saber que a lo mejor se me termina la vida aquí antes que venga Cristo. Se me puede adelantar la escatología a mí. Pero aquel que tiene la esperanza y sabe perfectamente a dónde va, inmediatamente cuando muere, va a pensar igual que Pablo. Para mí morir es una ventaja, es una ganancia. Es lo mejor que nos puede pasar. Por eso es que no puede haber cristiano con temor a la muerte, salvo que todavía no haya sido convertido. ¿Se entiende? Ahora, tampoco es incitar, decir, ay, estoy anhelando la muerte todos los días. No. No es esa la tarea. Algunos pueden malinterpretar esto, pero ya empezamos a ver que así como habla de este siglo y el siglo venidero, y habla de este siglo malo, y que Cristo vino a rescatarnos del presente siglo malo porque nos quiere tener en estado de gloria, también vemos nosotros que hemos leído en Efesios que el espíritu de desobediencia que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en este siglo, en este lugar, en este planeta Tierra, ahora, en este tiempo, hay dos clases de personas. Los que fueron escogidos para salvación y los que no van a ser salvados. Y fíjense ustedes que la Escritura es muy clara. Porque Cristo va a venir, Mateo 25, dice, y se sentará en su trono y apartará a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. Y a los de su derecha le dirá, venid, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para ustedes. O sea, que nosotros podemos ver que tanto la escatología individual como la escatología general tienen exactamente los dos mismos destinos. Si alguien muere en Cristo, inmediatamente va al estado de gloria hasta que Cristo venga y sea transformado nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se una con nuestra alma. Pero cuando alguien muere sin Cristo, va inmediatamente a tormento hasta el día del juicio final, donde todos deberemos estar en pie delante del Señor. Ahora, fíjense que es muy necesario poder entender la palabra siglo.
que es lo que hoy solamente quiero que nos vayamos con este concepto. No vamos a hablar de ninguna otra cosa de la escatología. Solamente quiero que hoy identifiquemos que la Biblia habla de dos edades, de dos tiempos y las cualidades de ambos. Tito capítulo 2, versículo 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hebreos 6, 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ahora yo quiero que empecemos a retener algunas cosas que quiero explicarla ahora seguidamente. Si bien es cierto, hay dos siglos, como lo vamos a ver en este esquema, ¿sí? Este siglo y el siglo venidero. Los dos siglos juntos abarcan todo el tiempo, incluyendo el estado infinito, el tiempo infinito, ¿sí? La Biblia solamente dice que todo el tiempo está marcado en dos siglos, en dos etapas. Este siglo y el siglo venidero. Nosotros estamos en este siglo y vamos a ser llevados para vivir en el siglo venidero. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? El esquema vendría a ser así. Mateo capítulo 12, 32, me van a ayudar usted un poquito con algunos textos. Otro Marcos 3, 29. Y otro Marcos 10, 30. ¿Quién tiene Mateo 12, 32? Si no lo leo yo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Algunos textos los vamos a repetir, ¿sí? Pero ¿qué estamos viendo acá? De que Jesús dice en un solo versículo, en una sola explicación, que no hay posibilidad de alguien que blasfemó contra el Espíritu Santo que sea perdonado ni en este siglo, que tiene un principio y un final, ni en el siglo venidero, que tiene un principio y no tiene ningún final. ¿Se entendió? O sea que no hay un tercer siglo o no hay un final para el siglo venidero. Está hablando ya el tiempo que la Biblia revela, únicamente habla de dos estados, de dos tiempos, el presente y el venidero. Así, como está en este esquema. No hay otro. Es el único. Lo que la palabra de Dios enseña es eso. No hay otro tiempo, no hay otra edad, no hay otra era, ¿sí? Se termina uno y comienza una parte eterna. En este esquema vemos que este siglo y el siglo venidero son dos estados cualitativamente distintos de la existencia humana, dos periodos cualitativamente distintos en la historia del mundo. Por ejemplo, si vemos este texto de Lucas 20, no lo vamos a leer todo, pero es una enseñanza que está dando Jesús, solamente anoten el texto, 20 del 27 al 40, vamos a encontrar que tiene cualidades diferentes este texto. En este siglo hay casamiento, ¿sí? Así que aprovechen lo que no se casaron. Y en el siglo venidero no hay casamiento. Así que esperen lo que están casados. Así es. Pero hay dos cosas diferentes. En este siglo hay muerte. En el venidero no va a haber muerte, dice la palabra. Claramente muestra que hay cualitativamente diferente. Ya no habrá muerte. Ahora encontramos aquí en este siglo presente hombres naturales. Y en el siglo venidero solo hombres resucitados. Acuérdense que va a haber una resurrección. La segunda resurrección, donde todos los muertos serán resucitados para comparecer ante el juicio de Dios.
En este siglo presente, los justos y los injustos cohabitan. Acuérdense del trigo y la cizaña, la parábola, ¿sí? Pero sin embargo, en el siglo venidero que da inicio con la venida de Cristo, se produce la separación. Dice, los hijos de Dios y los impíos serán separados. Esto es un principio bíblico, un principio de la aplicación de la justicia de Dios en todas estas cosas. En el mismo esquema vemos, de acuerdo a lo que dice Mateo, capítulo 13, del 24 al 30, y del versículo 36 al 43, solamente anoten la cita, esa es tarea para que ustedes la repasen y puedan comprobarlo. Encontramos que en este siglo el trigo está mezclado, ¿sí? Los hijos del reino con la cizaña, los hijos del maligno. ¿Se acuerdan la parábola? Y Jesús, cuando contó, los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué dijo Jesús? No, porque pueden arrancar también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos, que a su tiempo el Padre enviará a sus ángeles y separará el trigo de la cizaña. El trigo va al granero y la cizaña es quemada. O sea, Jesús no autoriza a ninguno de nosotros a hacer ninguna diferencia aquí, sino que nosotros vemos que el día que venga Jesucristo como juez, como rey, a poner la separación entre justos y pecadores, se encarga Él. Por eso en el siglo venidero solamente va a quedar el trigo. Solamente. Si vamos a Proverbios capítulo 2, esto también es un pellizco de cosas que vamos a ver más adelante. Proverbios capítulo 2. Vamos a ver que tiene un gran significado de la enseñanza de Jesús cuando dijo en el sermón de la montaña, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. No dice heredarán el cielo, ¿no? Porque cuando hablamos de cielos, estamos entendiendo que la Biblia habla de que va a haber una tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Y nuestra naturaleza es terrenal, pero la tierra está atada a vanidad a causa del pecado. Cuando en el día del Señor, el juicio del Señor se manifieste y destruya para siempre el pecado, la muerte y a Satanás, y no haya ya pecadores, no haya ya impíos, porque han sido lanzados al lago de fuego, la Biblia enseña de que los que heredan la tierra somos nosotros. O sea que lo que quiere decir la redención es que el cielo desciende. Vi descender una santa ciudad, ¿sí? La palabra habla de esto, pero Proverbios capítulo 2, como muchos otros textos más, por ejemplo el versículo 20 al 22, dice así: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra. Esta es una sentencia judicial. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Y los impíos serán, ¿qué cosa? Cortados de la tierra, y los prevaricadores serán, ¿qué dice? De ella desarraigados, arrancados. Hay muchos textos, como el Salmo 37, tenemos muchos, que habla de que lo buscarás al impío y no lo hallarás. Ya no estará en su lugar. Así, de esa manera podemos entender cuando dice uno será tomado y otro será dejado, ¿no? Porque cuando a veces preguntamos, uno será tomado y el otro será dejado, dice, ¿usted quiere ser dejado? No, yo quiero ser tomado. Pero de acuerdo al contexto bíblico, los que son tomados son los injustos, los pecadores, para ser lanzados al lago de fuego. Pero los que se quedan son los que heredan la tierra, habitarán en ella. Isaías dice, para esto Dios ha creado la tierra,
no la creó en vano, para que sea habitada la creó. O sea que nosotros empezamos a ver que en el estado eterno, en el siglo venidero, vamos a tener un lugar físico, glorificado, impregnado de la gloria de Cristo, transformados a la gloria de Cristo. Pero es un lugar. Por eso digo, más adelante cuando ya hablemos del estado de gloria, el estado eterno, vamos a entender qué dice la palabra. Vamos a tener un cuerpo de materia, vamos a tener las mismas facciones, nos vamos a conocer, vamos a comer, vamos a habitar en casa o vamos a estar volando arriba de una nube. ¿Qué dice la palabra? ¿Habrá animales? ¿Comeremos? Por algo la palabra habla de que cosas que ojo no vio son las que Dios tiene reservadas. Me imagino los colores, las flores, las bellezas. Nuestros 5 sentidos son devueltos al estado original. Percibiremos fragancias, perfumes, aromas extraordinarios. La melodía de una música excelente. Por algo que hay cosas que Dios ha enviado por su gracia, como dones y talentos, y ustedes van a ver grandes compositores, ¿no? Grandes artistas, músicos, creadores, una creatividad. Y la palabra de Dios dice que no erremos, que toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Viene de Él, porque Dios se glorifica a través de todas estas cosas. Pero es para mostrarnos que las glorias de las naciones, todo lo mejor que puede sobresalir cada nación, todo lo que cada nación pudo haber perfeccionado, es por gracia de Dios. La gracia que Dios ha dado, habilidad, destreza, dominio, creatividad. Todas estas cosas que dice la palabra la ha dado el Señor. ¿Para qué? Para que cuando venga Cristo, la gloria de las naciones sea traída a la ciudad celestial. Entonces, hermanos, el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, el avance de todas las cosas que el hombre puede potencializar, hay un principio que Pablo dice claramente. Examinemos todos, ¿no? Pero retengamos lo bueno. Dios no va a dar un principio y no lo va a aplicar. Él retiene lo que es para su gloria. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, que entendemos este principio y sabemos qué es lo que Dios nos da, no podemos ser nosotros los más mediocres que vivimos en este mundo. Usted tiene que ser el mejor estudiante, el mejor ingeniero, el mejor compositor, el mejor arquitecto, la mejor diseñadora, la mejor costurera, el mejor plomero, el mejor carpintero, los mejores. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Es un estado eterno. ¿Se entiende, hermanos? Pero eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Hoy lo que tenemos que ver es que la palabra nos está enseñando que cualitativamente son diferentes estos dos tiempos. Pero algo ya está pasando aquí en nosotros. Vamos a ver esto un poquito. ¿Se comprendió el cuadro? ¿Sí? La condición de este siglo presente de los hombres es natural, pero la condición de los hijos de Dios en el estado de gloria va a ser, ¿cómo? Glorificada, brillando como el sol, dice, ¿no? Veamos un poquito más adelante. Según este esquema, vemos que este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio del malo y la resurrección del justo, que ocurrirá ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Y el final de este siglo será la inauguración del siglo venidero. Más adelante, no muy tarde, pero un poquito más adelante, vamos a ver este esquema o este cuadro visto con la palabra, pero también vamos a entender por qué hay tanta mala información o por qué hay tanto extravío en cuanto al punto de la segunda venida de Cristo. Y para eso vamos a tener que aprender o conocer que hay un pensamiento teológico relativamente nuevo que se hizo fuerte en todo Latinoamérica, especialmente a partir del año 1909, cuando se introdujo a través de la Biblia comentada por Ciro Scofield. ¿Algunos han leído o tuvo la Biblia Scofield, comentada por Scofield? Bueno, esa Biblia ha traído un comentario de un teólogo norteamericano
que sus fundamentos de abogado y de filósofo llevó a tomar una interpretación que no es bíblica, pero si él hubiera escrito un libro y lo hubiera vendido, no hubiera tenido tanto auge o tanto peso como escribir una Biblia comentada. Y muchas personas compran Biblias y dicen, como tienen comentario bíblico, creemos que esa es palabra de Dios. No, 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 la palabra de Dios es lo que está en el canon. El comentario es el comentario del que hizo el comentario. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros levantamos la bandera de solo la Escritura. La única fuente de nuestra verdad es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se responde a sí misma. ¿Con qué respondo la palabra de Dios? Con la palabra de Dios. No necesitamos otras cosas. Sin embargo, este teólogo Ciro Scofield en 1909 logra hacer que la Biblia Reina Valera sea impresa con comentario dispensacionalista. Y eso trajo una gran confusión, especialmente a toda Latinoamérica. La Biblia de comentario Scofield en Europa fue rechazada rotundamente. Muy poco se propagó por allí. Pero nuestro evangelio ya nació en nuestra etapa con este pensamiento. Creo que todos hemos sido infectados o afectados por el dispensacionalismo. Entonces muchas veces empezamos a ver la Escritura con unos lentes. Si yo me pongo unos lentes que tienen unos cristales azules, yo la voy a ver a la hermana y decir, hermana, ¿por qué tiene la cara azul? Y ella no tiene la cara azul, sino que si mis lentes están teñidos y yo estoy viendo de mi perspectiva algo que no es verdadero. Entonces, vamos a ver un poquito y vamos a explicar qué es lo que trajo como un serio problema el dispensacionalismo. Por ejemplo, entre tantas cosas que se interpretó mal y se las enseñó como verdadera, es que Cristo va a venir en un rapto secreto. ¿Sí? Ahora, la Biblia no habla de un rapto secreto. Jesús mismo dijo que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y será como un estruendo de un rayo que sale del oriente y se pone al occidente, y habrá trompetas, y habrá muchas manifestaciones que creo yo y dudo seriamente que en verdad sea secreto. La interpretación tomada de Daniel capítulo 9 se basa en que Jesús vendrá en un rapto secreto. Esto se hizo fuerte con ciertas propagaciones, por ejemplo, de películas. Ustedes habrán visto El trueno distante, ¿sí? O El arrebatamiento, o no me acuerdo cómo se llama, Dejados atrás, ¿sí? Son películas que muestran, por ejemplo, de aviones que caían o de colectivos que chocaban porque estaba la ropa del chofer con los anteojos, el celular puesto allí, los zapatos, desaparecía la gente y el mundo no sabía qué pasaba. Entonces muchos cristianos dicen y se convencen así, si llega a ser el rapto y yo me quedo, entonces lo que voy a hacer es morir como mártir, me niego a ponerme la marca de la bestia, me niego a servir al anticristo y que me maten, total yo me voy salvado. No es así, la Biblia no habla de una segunda oportunidad. Cuando Cristo viene es el día del juicio. No hay otro día, porque dice la palabra que se sonará la trompeta final. Si es final es la última, no hay más trompetas. Entonces, muchos entienden esto, que viene Cristo, la iglesia es arrebatada, hay 7 años de actividad celestial y 7 años de gran tribulación. Luego venimos con Cristo otra vez y atamos a Satanás y establecemos por 1000 años un reino. Luego que Satanás es soltado los 1000 años, se levantan todas las naciones para pelear contra el pueblo de Dios y entonces vuelve otra vez a venir Cristo. No se entiende, es como que hay 3 venidas. No es bíblico. La escatología de dispensacionalista dice, nosotros no vivimos la gran tribulación porque no fuimos creados para ira, inmediatamente viene el Señor, nos vamos y nosotros no sufrimos nada. Como no es el tema de hoy, solamente quiero hablar de esto, pero cuando veamos vamos a ver que Jesús dice todo lo contrario. Habla de que habrá tribulaciones como nunca hubo y habla de los escogidos, que a causa de los escogidos. El problema más grande que infectó el dispensacionalismo es dividir la iglesia por un lado e Israel por el otro. Eso es otro gran error. Porque Dios tiene un solo pueblo, no tiene 2 pueblos. Dios tiene una sola iglesia formada por judíos convertidos y gentiles convertidos. Ya no vale nada la circuncisión y la incircuncisión, dice Pablo, sino una nueva creación.
hechos según Dios una nueva criatura, en un solo hombre. Entonces cuando empezamos a ver, muchos dicen, no hay que leer el Antiguo Pacto porque eso es para los judíos. No es así. Cuando empecemos a ver nosotros lo que Pablo enseña en Romanos 11, diciendo que los verdaderos israelitas no son los que son nacidos de Abraham, sino que son nacidos del Espíritu. Hay muchas cosas que vamos a ver. Por eso es que hoy lo que quiero que veamos es principalmente el tiempo de la escatología. Solamente identifica dos tiempos, dos edades, este siglo y el siglo venidero. ¿Sí? Cuando entremos a ver las cosas como señales y las profecías, vamos a empezar a entender muchas cosas. Por eso yo le dije el lunes pasado, cuando toquemos puntos bíblicos acerca de la escatología, que podemos quizás disentir en pensamiento en algunas cosas, pero no son doctrinas principales o fundamentales, porque haya un arrebatamiento antes, durante o después de la tribulación, no es ese nuestro problema, porque nosotros sabemos nuestro destino. Nuestro destino final es estar con Cristo en gloria, ¿se entiende? Pero hay muchas personas que ni siquiera se pueden tolerar con otro hermano porque piensa diferente. ¿Se acuerdan que hablamos de doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias? ¿Sí? Entonces las fundamentales son las que nosotros vamos a poner presentando batalla en defensa de la palabra. Pero cuando hay cosas que a lo mejor no son fundamentales, que el hermano crea que va a pasar sin tribulaciones, otro crea que va a pasar las tribulaciones, no hay por qué separarse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las otras son doctrina absoluta, como la Trinidad de Dios, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, el plan de salvación, de redención, todas estas cosas. Lucas 20:35, que ya lo anotaron seguramente, Mateo 13, 39 y 43, chequen si están esos versículos, Marcos 10:30 y Tito 2:12, son bases bíblicas que vuelve otra vez a hablar de que el juicio de Dios es la bisagra. Que eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles, si Dios quiere. Este siglo y el siglo venidero marca el fin y el inicio, el juicio de Dios. ¿Cuándo se va a dar el juicio de Dios? El día de la segunda venida de Cristo. Ese es el día que va a marcar la separación, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver, quiénes entran en juicio, en qué consiste el juicio, cuál es la característica del juicio, qué se utiliza para elementos de juicio. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Muy bien, en este esquema debe quedar bien claro que este siglo es y siempre será ¿cómo? Malo. La Escritura lo dice. Siempre será malo. El presente siglo malo. Las características de un siglo malo ya la hemos visto. El Dios de este siglo, hablando de Satanás, tiene operación en este tiempo, ¿sí? Muy bien. Por eso, siendo que es un siglo malo, Pablo escribe diciendo, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, no se adapten a este siglo, no aprendan nada de este siglo, no hagan tesoro en este siglo, no pongan toda su fuerza, su esperanza y no. Nosotros tenemos algo que esperamos. La fe en Jesucristo nos lleva a tener una seguridad y una esperanza viva de algo que va a pasar. Juan capítulo 14, veamos lo que dice la palabra. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 14. ¿Qué dice allí versículo 1 y 2? Vamos a leer hasta el 4. Dice, Jesús dijo esto, no se turbe vuestro corazón. Qué hermoso, ¿no? No se turbe, no se ponga mal, no se angustie, no se ponga nervioso, no entre en desesperación. Añade Jesús, creéis en Dios. No dice creen en Dios, creéis. Está dando esa seguridad. Los únicos que pueden estar seguros son los que creen en Dios. No dice crean a Dios, porque ahí sí están inseguros, ¿no es cierto? Pero dice, creéis en Dios, creed también en mí.
Y dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice allí? Jesús dijo esto, vendré otra vez y os tomaré. Qué hermoso, ¿no? A mí mismo. Os tomaré a mí mismo. ¿Se entiende lo que quiere decir a mí mismo? Yo los tomo para que estén conmigo. A donde yo estoy, quiero que estén. Fue la oración que dijo en Juan 17 el Padre. O sea que claramente vemos que Jesús está hablando de un lugar. Pero también nos habla a nosotros de una esperanza. Y si nosotros creemos en Dios y creemos a Jesucristo, lo que Él dijo, no podemos anidar dudas, ni tampoco estar desesperados por las cosas que están pasando. Nosotros tenemos que afianzarnos en la fe y cuando peor se pone todo, más convicción tenemos que tener como hijos de Dios. Por eso alguna vez dije, esto está tan malo que se está poniendo bueno, hermano. Porque la palabra nos enseña a tener confianza en Jesucristo. Vendré otra vez, dijo Él, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Curioso que Él dice donde yo estoy, no dice donde yo estaré. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Se habrá equivocado la traducción de Reina Valera? Lo mismo que ustedes habrán leído en Juan 17, Él hablaba en dos tiempos, Cronos y Kairos, tiempo presente, tiempo venidero, tiempo de este siglo, tiempo del siglo venidero. Por ejemplo, Jesús está hablando al Padre en Juan 17 y dice, Padre, cuando yo estaba en el mundo, pero Él está en el mundo. Y Él estaba diciendo, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Por qué Jesús hace este tipo de expresión? A donde yo estoy. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Allá o acá? ¿Jesús está hablando desde el cielo esto? Donde yo estoy. Donde yo estoy. Esto nos tiene que llevar a nosotros a una esperanza mayor, pero Jesús le estaba diciendo a ellos, no es un lugar que ustedes no van a reconocer. Acuérdense en que el Edén que Dios creó para habitar con el hombre no es el cielo, es esta tierra. Pero sin embargo podemos ver nosotros que a causa del pecado la tierra fue corrompida. Hay una esperanza aquí, pero también hay un mensaje de que cuando Él se manifieste en autoridad, en gloria, en gobierno eterno, nosotros estaremos donde Él está, donde yo estoy. ¿Se entiende lo que dice? Esta enseñanza de Jesús concluye en esto. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús estaba mostrando claramente de que habían cosas que estaban pasando en este siglo que ya pertenecían al siglo venidero. Por eso es que este esquema que ustedes ven acá es, nosotros estamos en este siglo presente, en este siglo malo, que dio inicio en el día de la creación, que tendrá un fin. Pero sin embargo nosotros podemos ver que el siglo venidero, que se va a dar inauguración real en la segunda venida de Cristo, ya está operando en este tiempo. Ya está operando en este tiempo. ¿De qué manera está operando? Fíjense ustedes, es como que está solapado esto, ¿no? No es seguido, sino solapado, hasta que se manifieste. ¿Por qué vemos nosotros esto? Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo? 1 Corintios 2, 6. Alguien que busque. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6.
¿Quién lo tiene para leer? Ya lo hemos citado recién. 2:6. Ajá. Dice que Pablo estaba hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo. Ya hay algo que la iglesia empieza a ser tocante al siglo venidero. El solo hecho de que el Espíritu Santo haya venido y esté en nosotros y nos permita a nosotros entrar cada vez más a una dimensión diferente y empezamos a entender que tenemos algo, los hijos de Dios, que estando en este estado todavía limitado, ya nosotros empezamos a sentir que hay cosas que pertenecen al siglo venidero. Por ejemplo, adoramos al Señor acá y vamos a adorar eternamente. Ya estamos nosotros empezando a sentir como la lluvia temprana. ¿Se entiende? ¿Adora usted acá? Ya empezamos nosotros. La iglesia recibe dones espirituales y los manifestamos en este siglo en forma terrenal, algo que es divino ya. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, lo que dice Pablo, hablamos sabiduría no de este siglo. Y según Santiago capítulo 5:15, 5:17 dice la sabiduría que viene de lo alto. Este siglo malo es malo principalmente porque está bajo dominio del príncipe de las tinieblas. Pero en este siglo malo ya está presente con vida y con testimonio lo que Dios más ama, la iglesia, los hijos de Dios. Y lo que Cristo el Cordero ama a su iglesia de tal manera que se entregó por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. O sea que en este siglo venidero, que vemos que ya está solapado sobre este siglo presente malo, empezamos a ver que hay cosas que en verdad nos tienes que convencer a nosotros. Claro, si la providencia de Dios hace que alguien se sane milagrosamente, eso pertenece a algo de un estado de gloria, pero lo estamos empezando a ver ahora. Jesús hizo milagros, señales y prodigios como señales para los incrédulos. ¿Señales de qué? De que el reino había venido con él. Yo he venido, el reino ha llegado. Lo que se había profetizado, lo que se había esperado, cuando él llegó, comenzó a manifestar, como decía Carolina, los poderes del siglo venidero. Este siglo, sin duda, está en sus últimos días. El fin de este siglo se acerca. Para muchos es palabra de terror. Para nosotros es mayor esperanza. Es como que venimos corriendo la maratón, ¿no? Y ya no damos más. Pero cuando empezamos a ver la meta, es como que sacamos fuerza de cualquier lado, ¿no? No hay una motivación especial para empezar a correr y llegar. Nosotros empezamos a vislumbrar que Cristo está viniendo. De la Biblia, traducción, lenguaje al día, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. En esa traducción vemos nosotros de que la sabiduría de este mundo, la autoridad de este mundo, el poder de este mundo va desapareciendo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en voz profética, incluso en 1 Corintios 15, que este reino o este fin, este mundo, se va a manifestar cuando todos los enemigos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, estén ¿dónde? Rendidos a los pies de Jesucristo. O sea que van desapareciendo, van menguando. Esto que ustedes están viendo que están pasando en las naciones, ¿no es lo que ha sido Dios la sabiduría de este mundo?
los cismas y los sismos, los partimientos, la gente que no tiene cordura. Isaías capítulo 3 dice que es tal grande la devastación que está haciendo Dios en esta tierra, que van a pedirle a la gente, a los hombres sabios, por favor, gobiernen sobre nosotros. Y ellos van a decir, no, yo no voy a gobernar. Y termina diciendo el mismo capítulo 3, que pareciera que uno está leyendo el diario, ¿no? Niños, muchachos rebeldes, dice Nueva Versión Internacional, caprichosos, ¿sí? Habla de la inmadurez. Niños rebeldes, caprichosos y mujeres gobernarán a este pueblo. Está diciendo así la palabra. Y sí, está mostrando lo que es un juicio de Dios en muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque está llegando al final. Sin embargo, vemos nosotros que cuando el ocaso de todos los imperios, gobiernos de todo el mundo están empezando a terminar, se empieza a manifestar con más claridad el gobierno glorioso de nuestro Rey de Gloria. Acuérdense de la visión de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? De la estatua. Que veía una estatua gigante de la cabeza de oro, de los brazos de bronce, de plata, perdón, su vientre de bronce y sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro. Claramente la interpretación de Daniel habla de distintos imperios, reinos, gobiernos, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, Roma como el hierro duro, y después la unión o la división, mejor dicho, de Roma en las 10 naciones, que son los 10 dedos, las 10 naciones europeas más grandes, pero que así como el barro y el hierro no se pueden unir, lo intentarán por alianzas humanas, pero no se unirán, dice la palabra. Y hasta aquí la historia demuestra que con todo lo que han intentado hacer para unirse, no lograron. Nunca. El último intento fue el euro, ¿se acuerdan? Unificar la moneda en Europa, pero ni siquiera eso está resultando. Y la visión dice que en el momento vio que una gran roca cayó del cielo y golpeó los pies de la estatua. Gobernantes, al final, la debilidad de las naciones. Y desmenuzó todo, el oro, la plata, el bronce, el hierro, todo hizo polvo. Y esa roca, ¿qué empezó a hacer? A crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se extendió por toda la tierra. Un gobierno, un reino que no fue dado a nadie, nadie pudo vencer. Eso está viendo Daniel. Y es lo que nosotros empezamos a ver, el ocaso y el final de las naciones. De este siglo se termina, ¿por qué? Porque estamos viendo que los últimos intentos del hombre de querer ir en contra de Dios se está terminando. La culminación es el hombre de pecado manifestado. Y la palabra nos empieza a vislumbrar que Cristo es el Rey de Gloria que aparecerá y se sentará en su trono. Todo ojo le verá, un estado de gloria. Fíjense en lo que dice este versículo para poder entender esto que está solapado. Hebreos 9:26 dice así: de otra manera, les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos ya está hablando de la consumación de los siglos y la Escritura ya lleva 2000 años de historia. Por lo tanto, empezamos a ver de que si ya para el apóstol Pablo, para el apóstol Juan, para el apóstol Pedro, que ya hablaban que eran los tiempos finales. Juan en su primera carta dice: hijitos, con esto sabemos que ya estamos en los tiempos finales. Y hablaba de los anticristos que salieron, ¿se acuerdan? Y Juan ya decía que estamos en tiempos finales. Pablo, cuando habla en su segunda carta a Tesalonicenses, decía claramente: nosotros los que estamos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, Pablo decía, es inminente, Cristo viene en cualquier momento. Y cuando empezaron a morir y empezó a pasar el tiempo, Pedro tuvo que escribir esto porque muchos murmuraban, decían, ¿qué pasó con la promesa del advenimiento? No pasa nada. Y Pedro tiene que decir, no es que Dios tiene por tardanza, sino que Él es fiel y Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Porque si hay algo que nosotros vemos que está deteniendo o que está retrasando la venida de Cristo, es hasta que el último, a quien Dios determinó salvar, sea salvado. Pero esa responsabilidad ha sido dada a la iglesia.
vayan y anuncien el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Me está entendiendo la responsabilidad que tenemos nosotros? Evangelizar es hablar las buenas nuevas de salvación. Pero por lo tanto aquí la palabra ya está diciendo que el siglo presente está en consumación, se está terminando. Dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo tomando justamente ejemplo de lo que vivió Moisés y todo lo que pasó el pueblo de Israel desde la salida de Egipto y todo lo que pasó, decía, todas esas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Porque nosotros, dice Pablo, se incluye, ¿sí?, los que estamos alcanzando el final. O sea que desde que Cristo ascendió a los cielos, los apóstoles de la iglesia primitiva y la iglesia primitiva decía, en cualquier momento viene Cristo. Ojo, nosotros decimos, va a venir una gran tribulación. O por ahí algunos piensan, la iglesia no pasa en gran tribulación. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué pasó con la iglesia en el año 70? ¿No habrán pensado ellos que fue realmente una gran tribulación? Es más, ellos han pasado y han padecido cosas que aún nosotros no le hemos padecido. La locura de Nerón, conoce la historia. ¿Sabe con qué alumbraba sus jardines de Roma? A cristianos vivos lo empalaban, ¿sí?, con palos. Lo levantaban, lo perforaban por los intestinos, lo bañaban en brea, lo clavaban y le prendían fuego en estado de agonía. Eso es una locura tremenda. Cómo se divertía viendo cristianos morir en la arena, comidos por leones. Familias enteras, niños, criaturas. Realmente es tremendo. Si usted quiere indagar esto, está la historia de la iglesia primitiva por Flavio Josefo, un historiador contemporáneo. Y es terrible. Lo hacían pasar tanto hambre que dice que hasta los niños se comían entre ellos. Es muy fuerte esto. Entonces, ellos no tienen derecho a decir que han pasado una gran tribulación. Sin embargo, Jesús dice, esa fue una tribulación, pero lo que viene es peor, de la cual nunca se ha oído ni se oirá jamás. La palabra es clara cuando nos enseña todas estas cosas. Pero ¿qué vemos nosotros? Que la palabra ya hablaba desde ese entonces la consumación y el final. En el mismo esquema podemos entender que las grandes realidades del siglo venidero han irrumpido y se encuentran en operación en este siglo, solapado, ¿sí? Ya han empezado desde que Cristo vino, desde que el Espíritu Santo llegó a la iglesia y de que la operación del poder de Dios está manifestado en la iglesia, son evidencia de que ya parte de los poderes del siglo venidero están en operación acá. ¿Usted sabe lo que significa cuando un cristiano ora? Es tremendo. A veces el cristiano no le da valor a la oración porque no sabe lo que significa realmente orar. Pero la palabra dice que nosotros podemos entrar confiadamente al mismísimo trono de la gracia. Cuando usted está orando, está delante del trono del Rey de Gloria. Que ni siquiera Satanás se atrevería a presentarse allí si no es autorizado por el Señor. ¿Se dan cuenta? Tenemos un privilegio tan grande, pero ya esas son operaciones del siglo venidero. Vamos a ver esto. Un esquema. Desde la creación, como vemos acá, el siglo presente, y ya vemos nosotros que está operando en forma parcial poderes del siglo venidero, hasta que sea el fin, y luego la plenitud en todas las cosas. Hebreos 6:9 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio.
Muchos que tienen una interpretación errada de que la salvación se pierde, principalmente basado en este versículo. Muchos pueden entender o sacar doctrina de este, pero ya hemos hablado hoy y vamos a enseñar más profundo cuando veamos soteriología, que es doctrina de salvación. Toman este versículo para decir que han perdido la salvación. En realidad no habla de esto, no habla de los que perdieron la salvación. Quizás en este versículo podemos identificar claramente a uno bien marcado en la Escritura, Judas Iscariote. Exactamente. Según Judas Iscariote, Jesús mismo dice el hijo de perdición, el que estaba destinado para esto. ¿Sí? Ahora, Judas Iscariote gustó del don celestial. ¿Quién es el don celestial? Es Cristo. Judas gustó del don celestial y fue hecho partícipe del Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo recién aparece en Pentecostés, pero no es así. Ya en Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. O sea, la operación del Espíritu Santo, que es Dios, está siempre. Es omnipresente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa hecho partícipe del Espíritu Santo? Pregunta, ¿no hizo milagro Judas? ¿Sí o no? Sí. Era uno de los 12 que salió a predicar. Y uno de los 12 que también veía que los demonios se sujetaban y resucitaban muertos y sanaban enfermos y echaban fuera demonios. Él fue partícipe. Esto es un principio tremendo y ojo, cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto porque muchos creen que son salvos simplemente porque hacen uso de la operación de dones espirituales. Y está garantizada la Biblia a través de esto y muchos otros textos más que los dones espirituales manifestados no son garantía de salvación. Cuidado. Únicamente es por la regeneración de Jesucristo en la vida de la persona. La transformación, el nuevo nacimiento, que es el milagro más grande, ¿no es cierto? Pero lo que vemos aquí es que Judas también estuvo con Jesús, también hizo milagros, también participó de cosas extraordinarias. Y dice, y gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Quién más que Judas? Haber escuchado nada más y nada menos que al verbo de Dios hablando, enseñando, y los poderes del siglo venidero. Él fue partícipe de los poderes, testigos de los poderes del siglo venidero. Como por ejemplo vio Judas estando en la barca que Jesús reprendió el viento y se cayó. Mucho más, Judas estaba en la barca cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas. Amén. Estos textos nos hablan de que, y por eso resalté en rojo, ya quiero dejar a Judas en un costado, pero quiero mostrar esto, que manifestaciones del siglo venidero ya están presentes, pero en forma parcial, gobernada y dirigida por Cristo porque Él es el Rey, porque todo lo que se hace en el nombre de Jesucristo, todo. Pero sin embargo es parcial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos transformados, estando en estado de gloria, estaremos en plenitud, como dice Juan. Pero veamos, ¿vamos bien hasta acá, hermanos? Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Vemos, dice el escritor de Hebreos, vemos a este Jesús que estuvo encarnado, hecho menor, un poco menor que los ángeles, coronado de gloria. ¿Se acuerda la visión de Juan en Patmos? No se olvide que Juan, el apóstol, él recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Lo conocía a Jesús. Pero sin embargo, cuando lo vio en la isla de Patmos,
Apocalipsis capítulo 1, oyó una voz detrás de él y se dio la vuelta, vio a uno como hombre que caminaba entre los candeleros y cuando prestó atención y vio, ¿qué vio? ¿Lo reconoció? Su cabello blanco, resplandeciente, sus ojos eran dos antorchas de fuego. De su boca salió una palabra, una espada aguda. Tenían sus pies ceñidos con bronce. Y su voz era como estruendo. ¿Qué pasó con Juan? Cayó como muerto. Dios mío, ¿no? Nunca lo había visto así a su Señor. Vimos como glorificada es la gloria del Señor. Realmente es importante entender que aunque no estamos en el siglo venidero, ya hace 2000 años que viene operando en forma parcial señales de que en verdad nosotros decimos, esto no es de este mundo, esto es del siglo venidero, esto es de la gloria del Señor, pero nos está mostrando. Y la iglesia tiene esa autoridad, la iglesia tiene ese poder. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo Pedro. Efesios 2:1 dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. ¿Cuánto invocan el nombre de Cristo acá? ¿Lo hace usted? Alabando, invocando su nombre. Bueno, en este siglo y en el venidero seguiremos invocando su nombre. Nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. ¿Lo ven? Si no, no sería permitido para nosotros orar o invocar el nombre de nuestro Salvador. Pero ya nosotros empezamos a ver que hay una realidad espiritual bien marcada. Conclusión. Esta estructura nos explica por qué la Biblia asume una salvación en dos etapas. ¿Qué quiere decir esto? Veamos rapidísimo estos textos. Uno que busque Romanos 5:1 y otro Mateo 12:37. Y otro que busque la cita siguiente, Romanos 8, 14, 16 y 23. A ver, Romanos 5:1, ¿quién lo tiene? Léalo por favor, fuerte. Sí. Muy bien. ¿Qué dice ese texto? Que ya estamos ¿cómo? Justificados por la fe. ¿Y cuál es nuestro estado hoy? Tenemos paz para con Dios, ¿sí? A pesar de que todavía pecamos y tenemos este cuerpo con tantas cosas y tantas limitaciones, pero ya estamos en paz para con Dios. Mateo 12:37, ¿quién lo tiene? Fuerte, léelo Carlos. ¿Qué está diciendo? El que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. Pero hay algunos que rechazan. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. O sea que tus palabras en este siglo ya están mostrando de que la salvación se manifiesta aquí y se concluye o se complementa, se completa en estado de gloria. Rápido, veamos el otro versículo, Romanos 8:14. Esta es evidencia aquí en este siglo quiénes son hijos de Dios. ¿Qué dice? Amén. Y el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo único que esperamos. O sea, ya nosotros mostramos identidad, que somos hijos de Dios. Primero, todo aquel que hace la voluntad del Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ese es hijo de Dios. Tenemos el Espíritu de Cristo que clama, Abba Padre. Fíjense ustedes que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, pero lo único que estamos esperando es
la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Cuando aprendamos el estado intermedio, que es, ¿qué pasa con los que se mueren ya? Si son hijos de Dios, ¿dónde están? Y si no son hijos de Dios, ¿dónde están? Ya. Bueno, claramente la palabra habla de dos destinos inminentes. El estado de gloria y la presencia de Cristo y el estado de tormento. Pero fíjense ustedes que Apocalipsis habla de que Juan vio millones de redimidos por la sangre del Cordero, pero que eran almas. ¿Y qué clamaban ellos? Que ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Porque el estado intermedio se llama estado intermedio. ¿Por qué? Porque todavía está incompleto en el sentido de que ¿qué falta? Nuestros cuerpos glorificados. Cuando Cristo venga, 1 Juan capítulo 3 dice que nosotros seremos manifestados según su gloria, transformado tal cual Él es. ¿Y cuál es la evidencia? Le veremos cara a cara tal cual Él es. Únicamente puede pasar cuando estemos nosotros glorificados como Él. ¿Se entiende? Señales de que nuestra salvación ha comenzado desde que Cristo transformó nuestras vidas. Efesios 1:7, ¿alguien lo buscó? ¿Y 4:30? Léelo, por favor. En Él tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados. Amén. La riqueza de su gracia. ¿Y 4:30? Hay un día, ¿cuándo? Ese día, el día que venga Cristo. El día de la redención, el día de la transformación. Ese día es un día claro en la Escritura. El día de la recompensa, el día del juicio, el día de la ira, el día de la venganza, el día del pago, el día de los tribunales, el día de las condecoraciones. Es claro, es un día, no son días. Es un día, el día del Señor. Que eso lo vamos a ver el miércoles que viene, cuando empezamos a ver que esa bisagra, que es el juicio de Dios, se manifiesta así. Concluimos. Esta conclusión se manifiesta así. Esta estructura también nos ayuda a entender las tensiones presentes en la vida cristiana. Es lo que leía recién. Si quiero, leamos rápido. 1 Juan 3. ¿Por qué dice que hay una cierta tensión en esto? Porque sufrimos, hermano. No es fácil ser santo. Nos cuesta ser santo. La santidad cuesta, hermano. Y anhelamos ya que sea transformada nuestra vida. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. Amados, aún no se ha manifestado, ahora sabemos que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. ¿Por qué? ¿Cuándo se va a manifestar? Dice, pero sabemos que cuando se manifieste Él, cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, esa es la tensión que tenemos. Esa es la responsabilidad de nosotros. Sabemos que cuando Él venga seremos transformados tal cual como Él es, en estado de gloria. Pero mientras tanto, mientras le esperamos, mientras tenemos esta esperanza en Él, ¿qué hay que hacer? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Y qué es purificarse? Fíjense en ustedes. Cada uno de nosotros sabe que nuestro cuerpo necesita un aseo diario para la salud, para la higiene, un aseo diario. ¿Cómo se santifica mi alma? ¿Cómo me purifico todos los días? Ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he dado. En Juan 17, en la oración dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Si un cristiano dice, uy, hay que leer la Biblia hoy otra vez, yo no sé si es cristiano. Un cristiano anhela, tiene hambre, tiene deseo. Es una necesidad de leer la palabra, de tener un momento para escudriñarla, para leerla, para santificarse, para purificarse. Claro, claro que sí. Es un contacto directo con el Padre.
Entonces, hermanos, hay responsabilidades mientras estamos aquí. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Esa es la responsabilidad de santificarnos. Y claramente vemos en esta estructura final es entender el presente de la iglesia. ¿Cuál es el presente de la iglesia? Hay una promesa, hay una esperanza, pero eso exige una responsabilidad. Efesios capítulo 5, versículo 25, en la tipología del matrimonio, dice así la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella, por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo hacemos eficaz esas purificaciones nosotros? Por la palabra. Lea la palabra diariamente. Tenga el deseo de santificarse diariamente leyendo la palabra del Señor. Y dice el versículo 27, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué necesitamos siempre, la iglesia de Cristo, leer la palabra, escudriñarla, a fin de presentársela a sí mismo? Es lo mismo que decía en Juan 14, os tomaré a mí mismo. Él se la va a presentar a sí mismo, no tiene padrino Dios. No nos trae un padrino a nosotros como novia. Él se la presenta a sí mismo como una iglesia como gloriosa. Cristo, de la única forma que va a ver a su iglesia es en estado de gloria. Escuche, yo me voy, dijo Jesús, pero les conviene porque ahora viene el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad, los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Esta es la tipología del desposado y la desposada. No sé si ahora se usa, pero por lo general la novia va con un velo, ¿no? Cubierto. Y el novio recién puede descubrirla en el altar. O sea, la iglesia tiene la manifestación de estar reservada para el día de las bodas, para Jesucristo, cuando la va a ver glorificada, sin manchas, sin arrugas. Aquí estamos más arrugados que pañuelo de borracho, se diría, ¿no? Pero ¿cuándo nos va a ver sin manchas, sin arrugas? Cuando estemos glorificados. Y esa glorificación no es algo que lo hacemos nosotros. Pertenece todo al plan eterno de redención de Dios. Dios, así como escogió, termina esa cadena de oro, esa cadena dorada en la glorificación. Iniciamos en que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego terminas en un estado de gloria, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Subraya el versículo 27, hágale un globito para que cada vez que lo lea, sepa que ese texto está hablando al siglo venidero. Siglo venidero. Acá es difícil, acá hay una tensión tremenda en este versículo. No podemos ver a la iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque aquí en este mismo grupo seguramente hay hijos de Dios que se van a salvar y probablemente haya quienes no. ¿Se está entendiendo? No sabemos. Aún hay muchos que dicen, pero Señor, yo sé que soy salvo, porque predico, porque echo fuera demonios, porque hago milagros en tu nombre. Pero dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero Señor, váyanse afuera, no los conozco. Por eso es que aquí la iglesia no es gloriosa. Aquí la iglesia no está sin mancha y sin arrugas, ni cosas semejantes. Pero cuando Él venga y se produce la separación, su iglesia es presentada como una esposa glorificada. ¿Está entendiendo? Este siglo y el venidero. Y concluye el 27. Ya está, ya lo leí.
yo quiero que esta noche nos llevemos esto, solamente. Hoy quiero que nos vayamos sabiendo o conociendo del tiempo de la escatología. La Biblia habla de 2 tiempos, este siglo y el venidero. ¿Ya lo reconoce? ¿Ya sabe ubicar la palabra? Muy bien. Pero también vemos que está solapado el siglo venidero, es como el pan y queso que hacemos, ¿no? Que nos pisamos el pie. Ya estamos, desde que Cristo resucitó y ascendió en gloria y vino el Espíritu Santo, ya hay operación del poderes del siglo venidero. Tenemos una fe que no es de nosotros, tenemos sabiduría que viene de lo alto, tenemos la providencia del Espíritu Santo, tenemos la operación de los dones y los ministerios que son dados por el Señor para llevarnos, para equipar a la iglesia, para formarnos el carácter, para madurarnos. Todas esas cosas son, gustamos de la palabra de Dios, gustamos de los poderes del siglo venidero. Pero ya estamos en tiempo de consumación. ¿Quedó claro que estamos en el siglo presente? ¿Cómo es el siglo presente? Malo. Pero sin embargo en el siglo malo que estamos acá ya está operando el siglo venidero. A través de los poderes del siglo venidero, a través del Espíritu Santo, a través de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que va a producir la separación o el cambio de un siglo a otro? La segunda venida de Cristo, que se dará el mismo día. ¿Qué cosa? El juicio final. Muy bien. Ese esquema que ya lo tiene acá, vamos a empezar a seguir adelante, porque en la semana que viene vamos a ver el juicio. ¿Sí? ¿Qué pasa en el juicio? ¿Quién estará en el juicio? ¿Cómo será el juicio? ¿Va a venir el miércoles o no? ¿No hay preguntas, comentarios? Si hay cosas que salen para la semana que viene, la anotan, ahí tienen los textos, pero siempre les pido que anoten los textos para que vuelvan a leerlo ustedes en su casa y reciban convicción. Yo soy humano, soy falible, puedo errar, pero la palabra siempre nos va a guiar a la verdad. Entonces tratemos nosotros de escudriñar.